Hello, how are you? Espero que todos estén bien. Ok, he preparado unos videitos en los cuales vamos a contar un poquito sobre el inglés en general, ¿sí? English. Vamos a conocer sus antecedentes, su cultura, su historia, ¿sí? Para eso he preparado este video en el cual vamos a ver unos detalles que tengo escritos, los vamos a leer y los vamos a conversar para que de esa manera ustedes conozcan, ¿sí? Y se puedan empapar, puedan conocer todos los diferentes detalles de esta hermosa lengua, ¿ok? So let's start. Let's start with antecedentes. Yes, vamos a empezar con los antecedentes del idioma inglés. O cómo ha ido evolucionando el inglés y su historia. ¿Sí? Para eso nos vamos a enfocar en tres puntos, ¿sí? Que creo que son los más importantes o los cuales los que nos podríamos enfocar, que son el inglés antiguo, el inglés de medios de los siglos XIV y XV y el inglés moderno temprano. ¿Sí? Porque el inglés moderno tiene diferentes etapas, diferentes zonas. ¿Ok? Y tiene una gran evolución a lo largo del tiempo. Para empezar, el inglés antiguo o anglosajón está formado por los invasores germánicos de habla celta británica, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical, presenta muchas similitudes tipológicas con las lenguas indoeuropeas antiguas, como el latín, el griego y también el alemán, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Más o menos la raíz, ¿desde dónde viene el inglés? ¿Sí? El inglés es una lengua derivada del latín, ¿sí? Como nos dice aquí, del latín y del griego. Por lo tanto, por ahí tiene ciertas similitudes con el español, sobre todo en alguna pronunciación de vocales o de letras, ¿sí? No tanto en las palabras, sino en la pronunciación de algunas letras vocales, una que otra palabra en escritura, aunque su pronunciación sea diferente, pero al tener su mismo origen, tiene esas ciertas relaciones o esas cositas que podemos notar de similitudes, ¿ok? Luego de ese inglés antiguo, de ese inglés anglosajón, tenemos el formado en medio de los siglos XIV y XV, en donde la nobleza normanda llega a la isla. En torno a esta época influencia el léxico, ¿sí? La llegada de la nobleza logra una cierta influencia dentro de lo que es dentro de lo que es la lengua en sí, ¿sí? La lengua original que se tenía, empieza a tener ciertas influencias de esta nobleza, ¿ok? Tipológicamente está más cercano al inglés moderno y a las lenguas romances que el inglés antiguo, ¿sí? Y la principal diferencia entre el inglés medio y el inglés moderno es la pronunciación. La pronunciación que tenemos en esta época era bastante diferente a la que tenemos hoy en día, ¿sí? Y es un inglés más romántico, ¿ok? Un poquito diferente al inglés antiguo, es un inglés romántico, como se le dice en las épocas, y dependía de diferentes factores en este periodo, ¿sí? Y más que nada la influencia de Normandía, de la nobleza normanda, ¿ok? Dentro del inglés moderno temprano, podemos decir que se hablaba principalmente durante el Renacimiento y más comúnmente asociado al lenguaje literario de William Shakespeare. Es una época victoriana, ¿sí? Algo así se le llamaba en esa época, porque era el lenguaje que utilizaba o rondaba más que nada al escritor o poeta o dramaturgo William Shakespeare, ¿sí? Se considera la fase más evolutiva y cercana al inglés de la actualidad y se consolidó en gran medida debido al auge de las letras británicas en dicho periodo histórico y al aparte que le dieron otras lenguas extranjeras, y al aporte, perdón, que le dieron otras lenguas extranjeras. En el inglés moderno temprano es la época victoriana en donde la reina Victoria se enfoca o busca que haya mucho más auge en cuanto al arte, ¿sí? Dentro de ese arte, una de las más importantes para la época era el teatro, en donde su protagonista más importante en la época era William Shakespeare. William Shakespeare, a partir de sus letras, a partir de sus presentaciones teatrales, sorry, empieza a movilizar una nueva influencia de inglés, el cual se parece mucho al día de hoy. Aunque podemos encontrar, si nosotros leemos diferentes textos o las obras de teatro de Shakespeare de esa época a la de hoy, el inglés que se utilizaba era diferente, la escritura era diferente, algunas construcciones gramaticales eran distintas, incluso la fonética, había una fonética mucho más romántica, una fonética más alargada en cuanto a la pronunciación de palabras, ¿sí? Bien, ¿qué más?
vamos a enfocarnos ahora en la historia, ¿sí? Los antecedentes que teníamos era eso, en donde sabemos que tenemos cierta influencia de otros países, no solamente, no es que el inglés nació así porque sí, ¿ok? Dentro de la historia tenemos un inglés antiguo, un inglés moderno temprano, un inglés moderno y la historia del inglés en general, ¿sí? Dentro de lo que es el inglés antiguo, aparecen los diferentes manuscritos, los más atrás que podemos encontrar, como el famoso de Beowulf, que es una historia bastante interesante y es una de las clásicas dentro de lo que es la literatura inglesa, ¿sí? La lengua germánica desplaza la lengua indígena británica en lo que sería después Inglaterra. Las lenguas celtas originales permanecen en ciertas partes, en ciertos lugares, como Escocia, Gales y Cornualles, ¿sí? El inglés antiguo no sonaba como el inglés actual, y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y casi todos los hablantes nativos encuentran al inglés antiguo inteligible. ¿En qué sentido? Es muy complejo poder desmenuzarlo y comprenderlo en cuanto a fonética e incluso en cuanto a su escritura. Es bastante difícil porque hay mucha diferencia en lo que es su escritura en su momento a lo que es ahora, ¿sí? De igual manera, hablantes nativos se encuentran, de igual manera, cerca de un 50% de las palabras del inglés actual tienen raíces lingüísticas en el inglés antiguo. Las palabras como be, strong y water, por ejemplo, derivan de un inglés antiguo. Y hay algunos otros dialectos no estándares, como el inglés de Escocia y el Northumbrian, quienes han mantenido algunas características del vocabulario y de la pronunciación del inglés antiguo. ¿Sí? Dentro de lo que es el inglés moderno temprano, se cree que hubo una evolución vocálica en el inglés, ¿ok? Cosa que pasa principalmente en el siglo XV. El inglés fue estandarizado a partir del dialecto de Londres y se extiende por el gobierno y la administración, así como por los efectos de la imprenta. Hacia la época de Shakespeare, mediados del siglo XVI, la lengua se reconoce como un inglés moderno. En 1604 se publica el primer diccionario en inglés, Table Alphabetical. El inglés continúa adoptando palabras extranjeras. Recuerden que había muchísima influencia de otros lugares debido a las migraciones que ocurrían a gran escala en esa época, ¿sí? Eh, Especialmente las influencias que tenían eran especialmente del latín y del griego desde el Renacimiento en el siglo XVII. Las palabras latinas eran usadas a menudo con la declinación original, pero esta práctica termina desapareciendo, ¿sí? En cuanto al inglés moderno, en 1755, Samuel Johnson publica el primer diccionario en inglés que se llama A Dictionary of the English Language. Este es muy importante porque contiene incluso palabras que el día de hoy los diccionarios en la actualidad no las tienen. ¿Sí? Es en realidad el primer diccionario de inglés que tiene fonética y gramática. ¿Sí? La principal diferencia entre el inglés moderno temprano y el inglés moderno tardío es el vocabulario. El inglés moderno tardío tiene más palabras surgidas de dos factores, la revolución industrial y la tecnología y el imperio británico, que cubriría una cuarta parte del mundo, con lo cual el inglés adoptará muchas palabras de muchos países. ¿Ok? La influencia sigue siendo grande, incluso en el inglés moderno tardío. ¿Ya? Para cerrar o para hacer un resumen, el inglés desciende del idioma que hablaron las tribus germánicas que emigraron de lo que hoy es el norte de Alemania y parte de Dinamarca. Hay varias clases de idiomas en inglés. Está el inglés antiguo, que fue el idioma más parecido al frisón moderno. Está el inglés medio, cuya principal diferencia entre estos dos es la pronunciación. Y también está el inglés moderno temprano, que se hablaba principalmente durante el Renacimiento. ¿Ok? Great. Vamos a lo que es la cultura. En cuanto a la cultura, nos podemos enfocar en los diferentes tipos de inglés que hay, que en realidad es una sola lengua, pero tiene diferentes influencias, diferentes fonéticas, diferentes escrituras gramaticales. A veces es muy poquito, la diferencia es muy chiquita, pero existen, ¿sí? Dependiendo de la zona o la región en donde se esté hablando el inglés, ¿ok? Anglosajón es un término que designa a los pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de Gran Bretaña. Los países que abarca esta cultura son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Algunas características culturales que podemos encontrar entre todos estos países es la puntualidad. Esta cultura
la cultura anglosajona, tiende a ser extremadamente puntual. Si el horario de trabajo empieza a las 9, ellos están allí a las 8:45. Llegar tarde a una junta, aunque sea 2 minutos, es considerado una falta de respeto. El tiempo es muy importante para ellos. Esta característica de la puntualidad la mantienen todavía la gran mayoría de los británicos, no tanto el americano, que al tener tanta influencia y tanta migración, es como que se ha ido desvirtuando esta cualidad anglosajona, pero se mantiene bastante en lo que son las regiones británicas y australianas. ¿Sí? Otra característica de esta cultura es el comportamiento. Dentro del ámbito laboral, mantienen una relación amistosa y respetuosa con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, es poco probable que estas amistades perduren fuera del horario laboral. Por lo general, la vida personal se mantiene separada de la privada. ¿Sí? También esto es muy común, en general, en todas las regiones anglosajonas. Este comportamiento es bastante común, cosa que no es tan común en los países latinos. Nosotros los latinos tenemos otro tipo de relación laboral muchísimas veces que no es tan separada, que no es tan estructurada como en el caso de ellos. Otra característica es la comunicación. En este caso, los países que conforman esta cultura, por lo general, mantienen una comunicación laboral formal y evitan temas de índole personal. Se tratan con respeto, aunque en Estados Unidos prefieren mantener las relaciones laborales más cercanas y se tratan un poco más que en otras. Eso también depende mucho de las regiones. Hoy en día, como podemos ver, son características muy generales, pero hoy en día hay ciertas desvirtuaciones o ciertas diferencias, ya que, como les decimos, hay muchísima influencia exterior, ¿sí? De otros países. Pero siguen manteniendo ellos una estructura en cuanto a mi vida laboral y mi vida personal, ¿sí? También tenemos como otra característica lo que es el liderazgo. En estas regiones se aprecia que el líder sea resolutivo y demuestre flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos. Pese a ser algo individualista, este líder se asegura de consultar las decisiones con los miembros de su equipo para asegurarse de que todos estén en el mismo barco. ¿Ok? Very good. Y estas serían más o menos las características culturales del grupo anglosajón, que vendría a ser todos los diferentes grupos o regiones donde el inglés es su lengua madre o su lengua principal. ¿Ok? Espero que les haya gustado, que hayamos conocido un poquito más de esta hermosa lengua. ¿Ok? See you next video. Los veo en el próximo video. Bye bye.